están? Vamos a hacer una tirada basada en lo económico. Quiero ver si ha estado hablando en muchos de los distintos frentes políticos acerca de qué economía tomar a partir del año 2023. Gane quien gane, porque en realidad esto tiene que ver con la economía. Sabemos todos que la economía no puede seguir como está. Hay que hacer algún cambio o una devaluación. Algunos proponen una dolarización. Así que me pareció interesante ver qué nos dicen las cartas, sacando tal vez un poco los partidos del medio. ¿Qué se viene para la Argentina a nivel económico a partir del 2023? Sabemos todos que la economía no puede seguir así. Y del 2023 en adelante habrá que ver qué medidas se toman. Y es importante ver desde ahora qué es lo que puede pasar. Así que vamos a hacer una tirada para ver qué puede pasar con la economía. Si esos comentarios acerca de hacer una dolarización son posibles y serían benéficos para la República Argentina. Así que no se muevan. Quédense acá, que prometo tener muchos datos para el futuro económico de la Argentina. Voy a cortar y voy a disponer 5 cartas. Ahí tenemos las 5 cartas. Vamos a ver qué ocurre con respecto al tema económico, pase lo que pase en la República Argentina. Bueno, lo que estamos viendo es que es una verdadera pesadilla la economía argentina. Ya lo sabemos, no es una novedad, pero es lo que nos indican las cartas. Vemos el tema que provoca en la población, o sea, un tema psicológico que afecta muchísimo a la población. El tema del juicio, donde las cosas que están ocultas tienen que salir a la luz, o sea, es una situación económica malísima la que atraviesa la República Argentina. Hay mucha resistencia a tomar cualquier medida económica en este momento. Es el tema que no deja dormir a la clase política. Y tenemos una reina de espadas que de alguna manera se opondría a que todo esto ocurra en este momento. Lo que quiero saber, y voy a preguntarle ahora a las cartas, esta es la situación actual, es lo que podemos ver, es si se va a producir a partir del 2023 una dolarización de la economía argentina. Cuando digo dolarización, tengan en cuenta que no estoy hablando del proceso que propone, por ejemplo, Javier Milei, que es un proceso extremo de dolarización, sino cualquier tipo de dolarización. Puede haber algún tipo de equivalencia, algún tipo, no quiero decir la palabra compatibilidad, pero alguna equivalencia como para calcular, o una nueva moneda, ¿no? Algo que permita salir de este círculo inflacionario que en realidad lo que tendría que ocurrir es que se tomen medidas ahora. Pero bueno, estamos previo a un año eleccionario y ya sabemos que los políticos funcionan a su conveniencia y no la del pueblo argentino. Bueno, vamos a ver qué ocurriría si va a haber una situación de dolarización en la Argentina en los próximos tiempos. Pasado el 2023. Bueno, acá estamos viendo bastante movimiento con respecto al tema. Hay muchos comentarios, o sea, estamos viendo desde el presente hacia lo que sería el futuro, ¿no? de la determinación. Muchos comentarios, muchas reuniones, mucho ese tema rondando las elecciones del próximo año.
va a ser algo que se va a hablar y que va a tener mucho que ver el tema de la economía en el periodo eleccionario que vamos a enfrentar durante el próximo año. Eso se cae de maduro, pero bueno, lo estamos viendo en las cartas. Muchos comentarios, gente que no quiere entrar en el tema, gente que lo elude de alguna manera porque sabe que es donde está lo difícil y algunos políticos no están preparados tampoco para tomar ese tema en cuenta. Se sabe la necesidad de un cambio en el ánimo del argentino para este tema. El tema de disponer de alguna manera las economías regionales, algo de lo que se habló mucho, pero que ninguno llevó a cabo. Un gobierno desarrollista, un gobierno que permita que Argentina venda al exterior, que genere un comercio, que genere ingresos en dólares genuinos y no tener que estar con estas equivalencias ya no sé ni la cantidad de dólares que hay de distinta cotización según la conveniencia del Estado. No se puede hacer nada desde ese lugar. Lo primero que veo, y es carta importante que quiero destacar, es esta. Este es un acuerdo entre dos partidos, entre dos movimientos, para llevar adelante un plan común en cuanto a este tema. O sea que sí habría una idea de dolarización, depende quién gane. Ya sabemos que hay alguien que se opone, pero todavía no tenemos las fórmulas del peronismo tampoco, ¿no? O sea, sabemos que hay alguna parte más dura del justicialismo actual que se opone a este tipo de medidas, las considera liberales, estaría en contra de su ideología, pero el peronismo muta y eso lo sabemos. Así que bueno, voy a preguntar por los distintos casos a ver quién tendría alguna tendencia a hacer una dolarización. Acá se ve que sí. Quiero saber si este acuerdo incluye a liberales en ese plan de dolarización y gente de Juntos por el Cambio. Así voy a cortar, voy a poner 3 cartas y la respuesta es sí. Hay un acuerdo previo, o habrá un acuerdo, todavía no se habló de este tema, por lo que veo, pero habría un acuerdo entre el hierofante, la emperatriz y la fuerza. O sea, la idea de decir esto lo tenemos que solucionar de alguna manera. Ya sabemos que la señora a veces no participa, pero participa. Todos están de acuerdo. Esto me dice que por más que en este momento se oponga, también entiende, porque podemos pensar cualquier cosa. Sé que hay mucho desencuentro en los argentinos en cuanto a los factores políticos, pero sabemos que la señora tampoco es tonta, así que se da cuenta perfectamente de que la economía no puede seguir funcionando así. El hierofante yo lo he tirado en varios casos y me salió relacionado con Mauricio, que adquirió cierta experiencia y cierta sabiduría a partir de su gobierno fallido, podríamos decir de alguna manera, y se llevaría adelante también una política más liberal en cuanto al tema del dólar y en cuanto al tema del tipo de cambio y el desarrollo de la economía argentina. Así que eso es lo que tenemos ahí en cuanto a este acuerdo. Este acuerdo se podría dar entre los liberales o algunos de los liberales y Juntos por el Cambio, pero tampoco está fuera la señora. O sea, fíjense qué interesante es esto saberlo ahora, cuando todavía todos rezongan y no quieren saber nada con ese tipo de temas, que más adelante lo van a tener que encarar. Vamos a hacer la pregunta si esa dolarización se daría de una manera extrema o se daría haciendo un tipo de equivalencia, si es un tipo de programa con una nueva moneda que estuviera de alguna forma regulada en función del dólar. Bueno, voy a preguntar si se daría de una manera extrema, o sea, si sería más similar a la propuesta por ahí que lleva a cabo Milei. Voy a tirar 3 cartas y el resultado es que no sería tan extrema como la dolarización que propone Javier Milei, porque sería muy difícil conservar y muy trabajoso conservar el valor de la moneda en una situación así, además de, bueno, lo que ya sabemos, no voy a entrar en partes técnicas, pero lo que es comprar todo el restante del efectivo, la poca movilidad que tendría el Banco Central en ese caso. Pero bueno, vamos a ver si se haría de una manera equivalente
a través de una cierta devaluación y una nueva moneda. Que es muy interesante ese tema. Yo sé que es un tema muy para adelante, pero la verdad que hoy estaba pensando en eso y a mí me desvela por lo menos saber si en la economía vamos a madurar de una vez, vamos a tomar decisiones para producir. Es un momento a nivel geopolítico y mundial donde Argentina está muy bien parado para hacer negocios y seguir desperdiciando oportunidades, la verdad que es algo que no nos merecemos. Vamos a responder a esto. Claro, sí, va a haber un cambio rotundo, una mega devaluación de alguna manera y una apuesta al futuro. Eso es lo que se dice, va a haber alguien en contra de alguna forma, pero esto se va a producir, va a haber un cambio total en eso y la figura del loco que es un nuevo inicio, ¿no?, de la economía. O sea, va a haber nueva moneda con una equivalencia, no me voy a poner a describir acá las cuestiones técnicas, pero con una equivalencia regida al dólar, con una unificación del valor del dólar. Eso es lo que me dicen mis cartas, eso es lo que tenemos acá. Quiero saber, principalmente ahora, si eso va a ser beneficioso, si en 2024 y los años siguientes vamos a tener una economía en crecimiento en la República Argentina. Bueno, hay un periodo de buena suerte, o sea, el famoso viento de cola, que se denominaba en una época. Hay una capacidad de ahorro, también muy interesante. Hay una posibilidad de ruptura con respecto al Mercosur en eso. Vamos a ver, que me es interesante, quiero ver qué más nos dicen. Va a haber enfados, va a haber algún tipo de disputas, probablemente con Brasil, pero Argentina va a hacer un nuevo reposicionamiento de su economía, mucho más agresivo y mucho más destinado a lo que es, como les decía antes, el desarrollo de Argentina. Vamos a ver qué más nos tienen para decir las cartas. Bueno, que los elementos estaban. Esto estamos hablando ya pasado el 2023. Están todos los elementos para poderlo hacer. Hay alguien que toma la decisión, un ministro de Economía que sería elegido en el nuevo gobierno, que por ahora no quiero decir quién va a ser, no me interesa ahondar en ese tema porque esto es exclusivamente económico. Va a haber alguien que se va a oponer, una mujer obviamente, va a estar oponiéndose a este tipo de cambio, pero el cambio va a ser llevado adelante. Al principio va a tener muchos problemas, va a haber manifestaciones, va a haber marchas, va a haber mucha gente en contra de todas estas medidas, pero al pasar el tiempo y al terminar con todas las cuestiones que son del pasado de Argentina, llega la carta del mundo, la más importante. Esto lo leí de corrido, es increíble cómo fluyó la tirada en esta parte. Esta es la carta que tenemos que ver, es la más importante para la República Argentina, el momento de llegar al mundo, que es la conquista, que es el abandonar de alguna manera el loco, que siempre está iniciando, y llegar a la conquista del mundo, a la conquista de todo lo que esperamos como país. O sea que el comportamiento de las cartas es bastante claro, bastante interesante. Va a haber oposición, como siempre, en todas las medidas que se tomen, pero lo más interesante es esto. Esto me deja tranquilo. Esto me dice que no vamos a desperdiciar otra vez más una oportunidad única a nivel global. Esto me dice que se van a tomar las decisiones con todas las trabas en contra, pero el tiempo va a resolver que esto se haga. O sea que va a haber una política, de alguna forma, como les dije, según mi tirada, de no una dolarización brutal, sino un equivalente entre una nueva moneda para Argentina y un desarrollo basado en una equivalencia con el dólar, en una equivalencia con el comercio exterior, con la venta, con el desarrollo de polos de crecimiento, y vamos a abandonar esta política restrictiva de control estatal. También hay una baja del déficit, que no lo dije, eso que estaba en esta parte. Tenemos en la parte del ahorro, donde tenemos la carta donde está esto, ¿no? Que ven una figura que se aferra a guardar, a conservar el dinero. Es una baja del déficit fiscal muy importante. Perdonen si soy un poco técnico, pero sé que ustedes están formados, así que todo el mundo en Argentina ya sabe de economía.
Y bueno, les quiero traer esta nueva buena noticia, no por la dolarización en sí misma, sino por la idea de la política o de la economía de no seguir así, de no seguir con un control. Incluso lo sabe también, como les decía antes, la emperatriz. O sea, lo saben todos. El tema es que, bueno, hay cuestiones ideológicas que a veces impiden que se lleve adelante, ¿no? Pero bueno, esto es lo más interesante de todo, me pone muy contento, espero que ustedes también, esta idea de Argentina insertado en el mundo, ¿no? De una vez por todas, como se ve acá, no sería en el 2024, pero sí a mediados. Estamos hablando de mucho tiempo para adelante, sé que es una predicción tal vez un poco exagerada hacerla ahora, pero la verdad tenía mucha intriga, me tiene muy preocupado, como considero que a muchos de ustedes les debe pasar, hacia dónde vamos a ir. Y vamos a empezar a ver el sol de a poco, vamos a empezar a ver el loco, vamos a empezar a ver los cambios. El loco digo en el sentido del renacimiento, de volver a tener ilusiones, de volver a tener esa idea de decir, quiero a la Argentina, ¿no? La carta de la buena suerte, la estrella, la transmutación que ofrece la estrella a través de sus jarrones en el agua, la baja del déficit fiscal, la ruptura de alguna manera con un mercado que no nos está sirviendo y nunca nos sirvió, que es el Mercosur y todos los contratos que hay realizados ahí, y el nuevo posicionamiento de la Argentina como un ente económico. Me parece excelente, me parecen muy buenas cartas, muy buena la tirada. Así que suscríbanse, si les gustó pongan like. Voy a seguir hablando de la Argentina porque me tiene preocupado, porque quiero ver qué futuro tenemos, quiero entusiasmarme, quiero sentir que esto es posible. Así que suscríbanse, pongan like si les gustó el video y próximamente voy a tener mucho más material para ustedes. Así que muchas gracias.